¿Cómo están, queridos estudiantes? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén observando este video. El día de hoy vamos a terminar el temario de segundo parcial con lo que viene siendo algunas estructuras geométricas, espacios geométricos de miembro inferior, ya como lo que viene siendo el triángulo femoral, ya, o también conocido como triángulo de Scarpa, o también conocido como ínguino femoral. Ya también vamos a ver al famoso conducto de los aductores, o también denominado conducto de Hunter. Vamos a ver al rombo popliteo, ya, y otras estructuras más. También vamos a avanzar lo que viene siendo tanto la irrigación, drenaje venoso y por último la inervación. Entonces, de manera general vamos a comenzar con lo que viene siendo los espacios geométricos que tenemos en el miembro inferior. Comenzando con ¿quién? Con el famoso triángulo de Scarpa, ¿ya? Triángulo de Scarpa, que básicamente es una estructura, es un espacio geométrico que se va a encontrar por debajo de lo que viene siendo, miren, este famoso ligamentito conocido como ligamento inguinal, ¿ya? A nivel de miembro inferior se va a encontrar en la parte superior, anterior y un poco medial, ¿ya? Y un poco medial. Ahí tenemos el triángulo de Scarpa. Miren, para delimitar lo que viene siendo los límites, ¿ya? Primero tenemos que saber que este va a ser un espacio bidimensional, donde va a tener un piso, va a tener los propios límites, tanto un límite superior, como vamos a ver, un límite lateral y un límite medial, y por encima vamos a tener el famoso techo, ¿ya? Ahí miren, ahí tenemos marcado con color verdecito al piso, vamos a tener de color amarillo a lo que viene siendo los propios límites, y en la parte superior de color rojo vamos a tener al techo que se va a encontrar por encima de este, o qué estructuras me lo va a recubrir, que básicamente sería esta fascia que nosotros estamos observando por acá abajo, ¿ya? Pero sin antes mencionar, todo este espacio va a contener lo que viene siendo un contenido, básicamente qué estructuras encontramos aquí adentro. Aquí de forma esquemática les puse unos redonditos, ¿ya? Y por encima de lo que viene siendo este contenido va a estar la propia fascia, ya esta fascia que lo está envolviendo, el techo. De manera rápida vamos a ver lo que viene siendo los límites del triángulo femoral o de Scarpa, ¿ya? De Scarpa. De Scarpa. ¿Ok? Entonces, vamos con lo que viene siendo sus límites. A ver, esperemos un momentito. Ahí tenemos entonces remarcado con lo que viene siendo el área que va a presentar los límites. Vean, vamos con el límite lateral. Esto, jóvenes, apréndanselo muy bien los límites, porque los límites, aunque no lo crean, son fáciles y son preguntas de examen. Así que les toca uno de los límites en su examen, no le pelen, ya, porque está muy fácil, ya. Por ejemplo, este límite que vendría siendo el límite lateral que pertenecería al músculo sartorio entró el año pasado, ya. No se olviden, uno de los límites, básicamente el límite lateral, sería el músculo sartorio, solo el músculo sartorio, pero algunos autores especifican qué parte del músculo sartorio. Como ustedes ven bien acá, miren que el límite sartorio va a tener, por decirlo así, dos bordes. Un borde medial, por aquí adentro que está mirando, y un borde lateral. Algunos autores son bien específicos y dicen que el borde medial está formando parte de lo que viene siendo el límite lateral del triángulo femoral. Pero básicamente, con que ustedes sepan que el límite lateral en exclusiva está dado por el músculo sartorio, también conocido como músculo costurero, como otros dicen, que básicamente es el músculo más largo que nosotros tenemos, va a comprender el límite lateral del triángulo de Scarpa. ¿Ok? Vámonos con el límite medial, ¿ya? El límite medial va a estar dado por este músculo conocido como el aductor largo, ¿ya? El aductor largo, también denominado aductor mediano o primer aductor, ya saben que va a tener esos tres nombres. De igual manera, autores pues se complican, ¿no? Diciendo que, pucha, qué parte o qué borde o qué lado de lo que viene siendo el músculo aductor largo. Para el conocimiento de nosotros, básicamente nosotros tenemos que saber que el límite medial simplemente va a estar dado por lo que viene siendo
el aductor largo, digamos, ¿ya? No es más, no le traten de buscar una quinta pata al gato, básicamente solo tienen que aprender esa parte, ¿ya? Y el límite superior de una manera muy fácil es el ligamento inguinal. Entonces de esa manera vamos a tener nosotros delimitado lo que viene siendo el triángulo de Scarpa, ¿ya? También va a contener un piso como nosotros vimos, ¿ya? A ver, de esta manera. Aquí podemos observar, vamos a tener al músculo psoas ilíaco, que básicamente es la unión del músculo ilíaco con el músculo psoas mayor. Ya vamos a tener de piso de igual manera al músculo pectíneo y propiamente al músculo aductor mediano o aductor largo también es conocido. Ya, eso básicamente va a estar en el suelo. Ya, esto aquí tenemos a las estructuras que son parte del contenido que después les voy a mencionar. Pero si nosotros gritamos a estas estructuras, a esta vena, arteria y nervio, vamos a tener simplemente a estos musculitos quienes me van a formar parte de lo que viene siendo el suelo o el piso del triángulo femoral. Ya, ahí tenemos al psoas ilíaco, al músculo pectíneo de color amarillo, y tenemos al aductor mediano de color clarito. Ya, ahí tenemos delimitado entonces el triángulo de Scarpa. Ahora, el techo básicamente va a estar dada por la fascia lata, que es un repliegue lo que viene siendo, ya que me va a cubrir a toda esa zona, ¿ok? También va a estar dada por lo que viene siendo la aponeurosis femoral, perdón, que está acribillada por orificios, conocida como los orificios de la fascia cribiforme. Ya saben, cribiforme ustedes que es que está acribillado, ¿verdad? ¿Ya? Y también va a haber un espacio oval por donde va a desembocar lo que viene siendo la vena safena interna, ¿ya? Miren cómo yo cuando les mencionaba en el cadáver, les mencionaba que la vena safena interna o la vena safena mayor va a desembocar en donde en la vena femoral, ¿ya? Y como recordatorio, la vena safena externa o también denominada menor va a desembocar en la vena popliteal, ¿ya? Tomen eso mucho en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre el contenido. Básicamente el contenido va a estar dado por lo que viene siendo las van femoral. Ahora, ¿qué se refiere a las van femoral? Arteria, vena y nervio, ¿verdad? O, perdón, vena, arteria y nervio sería, ¿ya? Las van femoral, que reciben cada una el propio nombre. Ahora, ¿qué es lo que me interesa acá? Básicamente me va a interesar un poco la disposición. En el cadáver igual se puede observar de esta manera la disposición que va a tener esta arteria, nervio y vena, ¿ya? Pero ahora para que se acuerden hay una memotecnia un poco extrovertida, un poco medio rara, que dice de las bolas van, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ya que prácticamente los testículos se encuentran en la parte medial, después sigue la palabra van, ¿vean? Medialmente va a estar la vena, entre medio o intermedio va a estar la arteria y por último el nervio, perdón. Ya aquí lo vamos a escribir, miren, de esta manera para que tengan una idea, ¿no? Aquí está de la bola van, dice, ¿no? Van. Así. ¿Ok? Entonces la vena vendría siendo la medial, la arteria la intermedia y el nervio lateral. Ya de las bolas van. Así en esa disposición. No se olviden la disposición de la vena, arteria y nervio femoral. Ya, ahí tenemos. Y una de las ramas terminales del nervio femoral vendría siendo esta acá, que es el nervio más medial, conocido como nervio safeno interno. Ya, también vamos a tener al nervio del vasto interno, ya, y posteriormente a las diferentes ramas que me va a brindar ¿quién? Lo que viene siendo el nervio femoral, ¿ya? Y básicamente eso sería el contenido del famoso triángulo de Scarpa. Ahora vámonos directos al triángulo al conducto de Hunter, ¿ya? Epónimo antiguamente utilizado, también conocido como el conducto de los aductores, básicamente sería eso, ¿ya? El famoso conducto de Hunter, ¿ya? Que básicamente va a tener continuación con lo que nosotros vimos ahorita, es decir, es continuación del triángulo de Scarpa, ¿ya?
Aquí está, miren, de manera más didáctica para poder observar esto. Aquí tenemos al triángulo de Scarpa, nosotros vemos. Y miren que a medida o en el vértice de este triángulo, ya saben que es vértice, va a tener continuación con este conductito acá. Ya miren, todo este conductito es conocido como el conducto de los aductores, o también conocido como el conducto de Hunter, ya, hasta llegar al famoso hiato del aductor o el hiato del aductor magno, ya. A partir de ahí va a tener continuación con lo que viene siendo el rombo popliteo, que lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros nos dedicamos directamente a lo que viene siendo el conducto de los aductores, ya que es una continuación del triángulo de Scarpa. Este conducto básicamente nos está comunicando el triángulo de Scarpa con el rombo popliteo, ya, antiguamente denominado conducto de Hunter, que ya les dije, ya. Mire que va a medir, dice que 4 traveses de dedo, ya. No es tan importante la medida, sino más básicamente cuáles son los límites y el contenido, lo que me interesa más, ya. Entonces por arriba ya les dije, ¿no? Que nos va a comunicar el triángulo femoral, y por abajo nos va a comunicar, miren, a manera esquemática, esta imagen bonita, ya. Por arriba tenemos el triángulo de Scarpa y por abajo el rombo popliteo. Entonces este conducto nos está comunicando ambas figuras geométricas, que es básicamente una importancia que tiene este conducto. ¿Ok? Entonces se dice que el conducto de Hunter va a estar conformado por dos regiones, ¿ya? Aunque no nos interesa tanto, pero vamos a darle un poquito más de énfasis a esto, ¿ya? Dice que va a tener una región proximal, que es más superior, y una distal, ¿ya? Miren que el conducto de Hunter va a tener mucha relación con lo que viene siendo el músculo sartorio, ¿ya? El músculo sartorio. Específicamente su borde lateral, ¿ya? El borde lateral. En un comienzo yo les decía que tenía como dos bordes, ¿no? Un borde medial y un borde lateral, que este borde lateral va a tener mucha importancia en los límites que va a presentar este conducto de Hunter. Ya luego tenemos un sector proximal, les dije, y un sector distal. Vamos con los límites entonces del sector proximal. Acerquémonos un poco. Ahí tenemos el músculo sartorio. De igual manera ahí, lo que vamos a hacer básicamente va a ser quitar al músculo sartorio. ¿Ya? Tenemos el músculo sartorio y vamos a hacer unos cortes para poder observar y delimitar de mejor manera este conducto. Hacemos el corte. ¿Ya? Ahí estamos imaginándonos cómo sería básicamente el sartorio para poder delimitar lo que viene siendo los límites tanto del sector proximal como distal. Vámonos con el sector proximal, los límites. Entonces, límite medial, que es por acá arriba, ya acá arriba. Acuérdense, yo les dije que este de acá va a ser el sector proximal y por acá abajo va a ser el sector distal. Vámonos por acá arriba entonces. A medial vamos a tener lo que viene siendo el aductor mediano o aductor largo, ya, aductor largo. Ahí tenemos el aductor largo. Al lateral vamos a tener al músculo vasto interno del músculo cuádriceps, ya, no se olviden eso, al músculo vasto interno del músculo cuádriceps, ya, ahí está. Y hacia anterior vamos a tener una fascia que sería básicamente la fascia del músculo sartorio, ya, una fascia subsartorial denominada, ya, una fascia subsartorial que se va a encontrar por debajo de lo que viene siendo este músculo sartorio, ya. Entonces aquí tenemos un corte transversal de una pierna, ya. Básicamente este sector de acá es lo que estamos viendo nosotros, ya. Entonces vamos a tener un sector anterior. A ver, ahí tenemos al primer aductor, entonces, ya. Entonces básicamente nosotros sabemos que los músculos aductores se van a encontrar en la región medial. Entonces por ende este sector de acá va a mirar hacia adentro, ya, que sería la porción medial. Este de acá sería la porción lateral, la porción anterior y la porción posterior. Para que no se pierdan en esta imagen. Recordemos, este es medial, entonces por acá vamos a tener al músculo aductor largo, ya. Adelante, o perdón, hacia lateral vamos a tener al vasto interno. Ya ahí tenemos el vasto interno. Y por último, hacia anterior tenemos
al músculo sartorio, pero ese no va a ser el límite anterior, sino básicamente una fascia que se va a encontrar por debajo, que sería la fascia subsartorial, ¿ya? La fascia subsartorial, ahí tenemos. Y básicamente esto sería el contenido que después vamos a decirlo, ¿ya? Que se va a encontrar en este sector del conducto. Este es el sector proximal, no olviden, sector proximal. Ahora vámonos a la parte distal, ¿ya? Que básicamente sería esta porción de acá donde encontramos esta fascia, que ahorita lo vamos a mencionar, ¿ya? De igual manera, el límite medial ya no va a ser este músculo aductor largo mediano, no, ya que estamos más abajito, va a ser el músculo aductor magno o aductor mayor, también es denominado, o su otro nombre, o tercer aductor, perdón. Ahora, el límite anteromedial, perdón, que básicamente sería esta fascia de acá, es conocido como el tabique intermuscular vastoadductorio. ¿Por qué vastoadductorio? Básicamente va a ser un tabique o una fascia que va a conectar o que se está se está originando lo que viene siendo el músculo aductor magno, y básicamente se está uniendo, ya, o por decirlo así, se está insertando en lo que viene siendo el recto interno. Por eso ese tabique intermuscular que está entre medio de ambos músculos, ya, específicamente en dónde, entre el vasto interno y el músculo aductor mayor, ya. Y miren que por ahí está penetrando lo que viene siendo, miren, dos nervios, o perdón, una arteria y un nervio, que sería básicamente una rama de la arteria femoral, ya, y lo que viene siendo el nervio safeno interno. Están penetrando, están perforando ese tabique intermuscular, ¿ya? Miren, y por lateral vamos a tener al propio vasto medial o vasto interno del músculo cuádriceps femoral, ¿ya? Eso sería de parte lateral, no se olviden, de parte lateral. Ahora miren, yo les decía que este tabique ya va a estar principalmente perforado por una arteria denominada genicular descendente, que lo vamos a ver más adelante cuando avancemos irrigación, ya, y el nervio safeno, que yo les decía, el nervio safeno interno, ya, nervio safeno interno. Ahí tenemos el nervio safeno interno y a la arteria genicular descendente. Y prácticamente todo este conducto va a terminar acá, ¿ya? En lo que se conoce como el hiato del aductor, ¿ya? Sé que esta imagen no se está entendiendo mejor, pero lo vamos a hacer así. Miren, aquí yo le dije que teníamos al tabique, ¿verdad? Este es el tabique intermuscular, ¿ya? Por donde están penetrando estos dos vasos de acá, tanto la arteria como el nervio. Ahora, nosotros hacemos un corte a partir de este tabique, ¿ya? Hacemos un corte en este tabique. Y básicamente aquí tenemos el tabique, ¿no? Y estos son los nervios que están penetrando por ese tabique. Cortamos este tabique y estamos viendo acá un hiato, como un agujero, ¿ya? Ese agujero es conocido como el hiato del aductor, ¿ya? El hiato del tercer aductor o el hiato del aductor mayor, ¿ya? El hiato del aductor mayor, ¿ya? Ahora, básicamente, este hiato está conduciendo tanto, miren aquí, a la arteria y a la vena femoral, ya, que básicamente en el triángulo se encontraban en la región anterior, pero a medida que van descendiendo, miren, yo les dije que la vena era medial, que la arteria era intermedia y el nervio era lateral, pero a medida que van descendiendo por el conducto de Hunter, miren que la vena se hace posterior, posteromedial, ¿ya? En cambio, la arteria se hace anterior, anterolateral, un poco anterior y lateral. No, un poco lateral, pero es más anterior. En cambio, la vena vendría siendo posterior, ¿ya? Esa dirección llega hasta llegar a lo que viene siendo el rombo popliteo. Este es el rombo popliteo, pero miren cómo están saliendo por acá, que la vena se está haciendo posterior y la arteria un poco anterior y lateral, ¿ya? Ahí tenemos el famoso hiato del aductor, que va a tener continuación con el rombo o hueco popliteo, ¿ya? De igual manera volvemos al anterior. Y básicamente el conducto de Hunter va a estar dada
por la arteria y el nervio, por la arteria y la vena femoral. ¿Ya? Básicamente esas dos estructuras, ¿ya? Y también va a discurrir por ahí, Rubier nos menciona, el nervio safeno interno, ¿ya? Pero no tiene tanta relación este nervio. Más tiene énfasis en lo que viene siendo, ¿ya? En lo que viene siendo la arteria y la vena femoral, ¿ya? Esas de ahí me involucran más. Pero Rubier también nos menciona que va a estar ahí de metiche, ¿no? Lo que viene siendo el nervio safeno interno, ¿ya? Pero yo doy más énfasis en estas dos de acá. No olviden eso, joven. ¿Ya? Miren, ahí tenemos el nervio safeno interno y el nervio safeno del vasto medio. ¿Ya? No olviden eso. Y por último nos vamos a ir a esta denominada fosa popltea, ya que básicamente se va a encontrar en la región posterior, ya en la región posterior de la pierna. Ya, miren, aquí tenemos una piernita, ya del lado derecho, porque sabemos que este es el parte medial y esta es la parte lateral, porque miren aquí se encuentra lo que viene siendo la cintilla o tracto iliotibial, ¿no? Que básicamente eso se encuentra en la región lateral, ¿ya? Ahí tenemos al hueco o fosa popltea también denominada, donde básicamente sus límites son bien sencillos, no hay mucho donde perderse, ¿ya? Vámonos con los límites superiores, por decirlo así, ¿ya? Lo que viene siendo el extremo o el límite superomedial o superointerno también denominado, ya que básicamente pertenecería a esta región de acá, vamos a tener al músculo semimembranoso por debajo, como lo hemos visto en el cadáver, y el semitendinoso por arriba. Estos dos, semitendinoso y semimembranoso, va a constituir lo que viene siendo el límite superomedial o superointerno de la fosa popltea. Ya tenemos aquí al músculo semimembranoso y semitendinoso. Y básicamente el límite superolateral o superoexterno estaría dado únicamente por el bíceps femoral. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de límite de los límites inferiores, básicamente sería lo mismo, ¿ya? Pero en este caso va a estar por este músculo denominado los morocos, ¿no? Como ustedes bien saben, ¿ya? Que básicamente serían los gemelos o los gastronemios. Está mal llamado gemelos, ¿ya? Serían los gastronemios, ¿ya? Gastronemios, como ustedes ya saben bien, ¿ya? Entonces, en el límite inferomedial o inferointerno estaría el músculo gastronemio externo, sería el músculo gastronemio interno, ¿ya? O gemelo interno. Y en cambio, en el límite inferolateral o inferoexterno estaría el músculo gastronemio externo y un músculo chiquitito, ya que sería el músculo plantar delgado ahí de color azul. ¿Miren? Ahí tenemos el músculo plantar delgado. Ya, no se olviden de eso. El piso, básicamente el piso, ustedes ya saben, ya, ustedes ya saben que es como el suelo que va a estar en toda esta región, ya que básicamente va a estar dado por el húmero, ya que se acuerdan que cuando hablamos de la línea áspera, ¿no? Esta en su un cuarto inferior, básicamente se dividía en dos. Esa línea áspera tenía dos labios, un labio interno y un labio externo, ¿no? Que básicamente en su parte inferior daba como unos límites para un triángulo que sería para la fosa popltea, ¿ya? Básicamente igual ahí va a estar una fascia, ligamento oblicuo, ¿ya? Popliteo, y una fascia que se encuentra por encima del músculo sóleo. Miren esta fascia acá, denominada fascia del propio músculo popliteo, no sóleo, del músculo popliteo, ¿ya? Una fascia del músculo popliteo. Ya, ahí sacamos a todas esas estructuras, entonces tenemos ahí una fosa poplitea denominada, ya que básicamente sería del fémur. Tenemos a lo que viene siendo este ligamento oblicuo de acá, denominado ligamento oblicuo popliteo o popliteo oblicuo, ya. Y por acá miren, tenemos el músculo popliteo, pero por encima está recubierto por una fascia
que básicamente esa fascia sería el piso de esta fosa popliteal. Ya, aquí miren, en lo que viene siendo los cóndilos vamos a tener tanto la inserción del de lo que, claro, básicamente los gastronemios, ya, y del plantar delgado por acá. Ya, miren, ahí tenemos entonces la fosa popliteal del fémur, vamos a tener el ligamento oblicuo y la fascia, ya, no se olviden de eso. Y el techo básicamente va a estar dada por la fascia popliteal, que es como una especie de ¿no? De fascia recubierta. Básicamente sería eso que me va a recubrir toda esta zona de acá. ¿Ya? Y el contenido, no se olviden, facilito, las arterias, ¿ya? Arteria y vena poplitea, ¿ya? Arteria y vena. Y como dato interesante, ¿no? Que les doy, ya les dije que antes de que lleguen a la fosa poplitea, se continuaba con quién, con el conducto de Hunter. Hasta ahí se denominaba lo que viene siendo arteria femoral. Una vez cruza lo que viene siendo el hiato del aductor, que les mencioné hace rato, esta arteria se denomina arteria popliteal. Ya, la arteria popliteal entonces no es rama de ninguna arteria ni nada de eso, básicamente es una continuación. Ya cruza este hiato del aductor y ya no se le llama arteria femoral, sino que se llama arteria popliteal. Ya, arteria popliteal. Entonces ahí tenemos, de igual manera yo les dije, a la vena popliteal, que recibe el mismo nombre. Vamos a tener a dos famosos nervios que serían básicamente como los nervios terminales del poderoso nervio ciático que nosotros vemos acá, que sería el nervio ciático popliteo interno, o también conocido como nervio tibial, y tenemos al nervio ciático popliteo externo, que es este de acá, que básicamente se conocería también como nervio peroneo común o nervio del peroné común. ¿Ya? Esas estructuras básicamente me van a conformar lo que viene siendo el contenido, ¿ya? Y el contenido. Y este de acá no olviden, miren, y hay un nervio igual que va acompañando a lo que viene siendo el nervio ciático, que sería el nervio ciático, que sería básicamente el nervio cutáneo femoral posterior, ¿ya? Miren que este nervio que está acompañando al nervio ciático de acá sería el nervio cutáneo femoral posterior, pero este nervio no va a penetrar profundamente como lo hacen estos vasos o este nervio de acá, sino básicamente este nervio es un nervio superficial sensitivo. Miren cómo sale por detrás y básicamente está discurriendo por la piel y está pasando por lo que viene la zona y está pasando por la zona del rombo popliteo, ¿ya? Eso tómenlo mucho en cuenta. Y por último vamos a tener también la desembocadura de la vena safena externa, como se los mencioné hace rato. Esta vena safena externa, miren que es posterior, o vena safena mayor también, perdón, menor, ¿ya? La externa es la menor y la interna es la mayor, ¿ya? Pero miren que vena safena externa, que es posterior, va a desembocar, va a penetrar esta fascia de acá, fascia popliteal, la dijimos hace rato, y va a penetrar esta fascia y va a desembocar. Miren, aquí está desembocando en la vena popliteal. Eso es pregunta de examen, jóvenes. Nunca se olvide. ¿Ya? Y por último vamos a tener a la famosa pata de ganso, que ustedes ya la conocen muy bien, ya la han estudiado muy bien, ya me la han respondido, ¿no? Básicamente está contenido por tres músculos, que sería el músculo sartorio, músculo semitendinoso y el músculo grácil, o también denominado recto interno. Ya, recto interno. Y básicamente los tres están insertándose en la cara medial de la tibia. Ya, cara medial de la tibia. Nunca se olviden de eso.